Muy bien, chicos. Como íbamos indicando, ¿sí? La unión que se puede producir entre átomos, ¿sí? Corresponde a lo que sería el enlace químico, ¿sí? Este enlace químico va a depender del número de electrones que se encuentren en su último nivel de energía, también denominado valencia, o sea, su último nivel de energía, como esté denominado valencia. Muy bien. Cuando la última valencia presente 8, ¿sí? electrones, ¿sí? Eso le va a dar mayor estabilidad, ¿sí? Eso se denomina ley del octeto. ¿Qué dice la ley del octeto? Que un átomo tiene mayor probabilidad de unirse a otro átomo, ¿sí? Si en la última valencia ambos quedan con 8, ¿sí? Entonces, va a depender que cuando el átomo tenga, ¿sí? 8 electrones en su última valencia, en su última parte, por así decirlo, en su última capa, eso le va a dar mayor estabilidad. Si un átomo en su última capa tiene un número impar, ¿sí? Recordemos que podía tener hasta 8 átomos, ¿sí? Eso va a determinar que el átomo trate de buscar otro átomo para poder complementarse. Los enlaces químicos se tratan de, obviamente, recibir, ceder, ¿sí? Diferentes tipos, o compartir diferentes tipos de electrones en la última capa entre dos átomos. Los enlaces químicos podrían ser iónico o covalente, ¿sí? De acuerdo a si se cede o se comparte. Y vamos a ver que un tipo de enlace covalente a destacar son los puentes hidrógenos, ¿sí? Los puentes hidrógenos, obviamente que lo forman hidrógeno, ¿sí? Y es un tipo de enlace covalente de característica polar. Muy bien, en el caso de los enlaces iónicos, sabemos que cuando se produce un enlace iónico es porque evidentemente un átomo gana o pierde, ¿sí? Uno más electrones. Eso determina que generalmente se dé una diferencia de carga que favorezca, ¿sí? Átomos con carga negativa, ¿sí? Son atraídos por átomos con cargas positivas, ¿sí? Eso hace que los enlaces iónicos presenten una fuerza de atracción entre ambos átomos, ¿sí? Ya que las cargas opuestas tienden a atraerse. En este caso, vemos el famoso caso de lo que sería el cloruro de sodio, la famosa sal de mesa, a partir del cual el sodio va a compartir uno de sus electrones, o sea, va a perder un electrón quedándose más positivo, ¿sí? Transformándose en lo que sería, ¿sí? Un catión. De esa manera va a haber mayor cantidad de protones, menor cantidad de electrones, ¿sí? Para poder de alguna forma quedar este, con su última valencia, compartirlo justamente con el cloruro, ¿sí? Y de esa manera completar en la última valencia lo que tiene que ver con la ley del octeto, es decir, quedar con 8 electrones. ¿Qué va a pasar con el cloruro? O con el cloro, perdón. Lo que va a hacer es recibir un electrón, ¿sí? Va a quedar más negativo, eso se denomina anión, ¿sí? Va a tener menor contenido de protones con respecto a los electrones, ¿sí? Y de esa manera, ¿sí? ¿Sí? Completaría su octeto. Este es un típico ejemplo de característica del enlace iónico, en donde un electrón pierde, quedándose positivo, y un electrón gana, quedándose negativo. Dentro de los sistemas del cuerpo, por ejemplo, los huesos y los dientes, ¿sí? Presentan enlaces de característica iónica. Muy bien. Estos iones, ¿sí? Cuando de alguna forma se encuentran dentro de una solución, por ejemplo el agua, ¿sí? Y se pasa diríamos, un contenido eléctrico, o sea, se hace pasar una corriente eléctrica, estos tienden a subdividirse nuevamente. Vamos a suponer que tenemos, el enlace de la sal de mesa, ¿sí? Si ponemos sal dentro del agua y pasamos una corriente eléctrica, tienden a dividirse, es decir, a separarse en su unión sodio y en su unión cloruro. Cuando, ¿sí? Los iones se dividen por el paso de la corriente, ¿sí? Se transforman en justamente electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? Disculpe. Los electrolitos son, ¿sí? Compuestos que lo que hacen es disociarse en aniones y cationes, es decir, en los elementos que constituyen una unión
iónica. Para eso, obviamente, tiene que pasar una corriente eléctrica, ¿sí? Que presenta cátodos y ánodos, es decir, que presenta varillas, ¿sí? Entre las cuales van a tener cargas positivas y negativas que van a tender a separar justamente los que constituyen los enlaces iónicos. En el caso, ¿sí?, de los enlaces de característica covalente, no hay una, diríamos, no se cede ni se recibe, sino más bien se comparten los átomos, ¿sí?, que corresponden a la última capa de valencia, ¿sí? Entonces, cuanto más átomos compartidos hay, va a haber mayor fuerza en el enlace covalente, ¿sí? Los enlaces covalentes pueden ser del mismo átomo, ¿sí?, o de átomos diferentes. Siempre que estemos en presencia de átomos diferentes, vamos a estar formando compuestos, ¿sí? Los enlaces covalentes que comparten solamente un par de electrones se denomina enlace covalente simple. Si comparten dos pares de electrones, corresponden a los enlaces de característica covalente doble, y cuando comparten tres pares de electrones, estamos hablando de enlaces covalentes de tipo triple. Cuando, ¿sí?, se produce, diríamos, cuando se comparten los electrones, perdón, de la última capa, ¿sí?, de igual manera, ¿sí?, no hay atracción entre ambos núcleos, lo que determina que el enlace covalente sea de característica no polar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los átomos de nitrógeno al unirse a compartir sus átomos. Ahora bien, cuando se produce, ¿sí?, se comparten electrones, ¿sí?, pero uno de los átomos tiene mayor fuerza de atracción, ¿sí?, por compartir electrones en su última capa, ¿sí?, y diríamos, de alguna forma, el compartir electrones lo hace desigual, ¿sí?, entre uno y otra molécula. Eso genera que haya una fuerza de atracción, ¿sí?, y esa característica, el enlace covalente, se transforma en polar, ¿sí? Porque de alguna forma hay dos polos, ¿sí? De ahí viene la parte polar, porque hay dos polos, ¿sí? Hay fuerzas de atracción entre uno y otro polo, ¿sí? Eso sería un enlace covalente de característica polar. Y una de las variaciones de ese enlace covalente polar, obviamente, lo constituye lo que corresponde a los puentes hidrógeno, ¿sí?, que lo que hace es, de alguna forma, ¿sí?, tener zonas, ¿sí?, electronegativas, ¿sí?, y zonas electropositivas. De esa manera, lo que hace es generar una atracción, es decir, sus partes positivas atraen moléculas negativas, y su parte negativa atraen moléculas positivas. Pero en sí mismo es una atracción por diferencia de fuerza, ¿sí?, sin compartir un electrón. Por eso es una unión débil, y en sí mismo los puentes hidrógenos no me forman moléculas. ¿Por qué? Para poder formar moléculas, ¿sí?, yo tengo que compartir, ¿sí?, ceder, ¿sí?, o recibir de otros átomos. Sin embargo, los puentes hidrógenos lo que hacen es justamente aproximar moléculas, ¿sí?, de acuerdo a sus partes y cargas. Entonces, las partes negativas, ¿sí?, de una molécula de hidrógeno van a traer las partes positivas de otras moléculas. Generalmente siempre los puentes hidrógenos se van a dar, o sea, va a tener como protagonismo, ¿sí?, el hidrógeno junto con el oxígeno o con el nitrógeno, y de esa manera, ¿sí?, va a atraer otras moléculas. Una de las grandes formas de puentes hidrógenos más importantes, ¿sí?, que tenemos a nivel sistémico y a nivel ambiental, justamente es la tensión superficial. Es decir, si nosotros miramos de alguna manera, si nosotros cargamos un vaso de agua, ¿sí?, y miramos la última capa de agua, o decimos, cuando miramos el borde, ¿sí?, el borde del agua, todo lo que constituye el borde del agua, ¿sí?, cuando nosotros cargamos agua, la parte más cercana o la interacción con el aire, forma justamente lo que se denomina una tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Es la atracción, ¿sí?, es la atracción que genera una molécula de agua
con las demás moléculas de agua, de oxígeno y de nitrógeno, ¿sí? Generando atracción, pero no una unión en la cual se comparten los electrones, ¿sí? Solamente hay atracción. Por eso hablamos de una unión débil, ¿sí? Esta tensión superficial en el cuerpo humano tiene una gran particularidad, ¿sí? Ya que cuando hay mayor atracción, o sea, cuando hay mayor atracción, se genera una fuerza. ¿De qué se trata esa fuerza? Se trata de acercar el mayor contenido de moléculas, ¿sí? Muy bien. Entonces le aporta fuerza y estabilidad. Nosotros vemos esta unión puente-hidrógeno frecuentemente cuando vemos una película de agua, ¿sí? En una pileta, en un vaso, o vemos justamente este tipo de cohesión, ¿sí? De tensión superficial en las gotas de la lluvia, en las gotas que salen del grifo de agua. Es decir, las moléculas tienden a atraerse sin generar una interacción para compartir electrones, ¿sí? O de generar para ceder determinados tipos de electrones. Entonces se produce la unión, ¿sí? Perdón, se produce la atracción entre esas moléculas, lo que favorece mayor interacción. Cuando nosotros vemos la lluvia, las gotas de la lluvia, están formadas, ¿sí? Las gotas de la lluvia justamente por puentes hidrógeno, es decir, que son moléculas de atracción que están interactuando justamente con el oxígeno, ¿sí? Del ambiente y que se reúnen, ¿sí? Y se van separando, debido a que tienen una unión débil, se van separando, ¿sí? Y van formando las gotas. Lo mismo pasa en la canilla, diríamos en el grifo de agua, pero quiero recalcar esto y que lo pongan atención, porque después, si seguimos, obviamente, después en quinto año, vamos a dar la función que tiene, y también en fisiología, lo vamos a dar ahora, en fisiología respiratoria, la función de la tensión superficial, ¿sí? Esto es importante. La tensión superficial, ¿sí? Tiene singular importancia a nivel alveolar, ¿sí? A nivel de la parte respiratoria. Debido a que, voy un poquito para atrás, solamente para mostrar algunas cuestiones, ¿sí? Me parece que no lo había puesto un alveolo, entonces, pero acá al principio lo había puesto. Esto que está acá, fíjense que es aire. Acá tenemos la parte capilar, ¿sí? Bueno, toda esta membrana que se encuentra acá, ¿sí? Está formada por tensión superficial, ¿sí? La tensión superficial favorece que todo el epitelio alveolar se encuentre de alguna forma unido, ¿sí? Pero acá dentro de este alveolo se secreta una sustancia que se denomina surfactante. Justamente el surfactante lo que trata de hacer es romper, ¿sí? O separar esa fuerza de atracción, esa tensión superficial, esos puentes hidrógenos, para que los alveolos no colapsen. Si una persona tiene reducida, ¿sí? La producción del surfactante, va a predominar la tensión superficial, es decir, los puentes hidrógenos, y este alveolo, ¿sí? Que se encuentra abierto, va a tender a colapsarse, o sea, se va a cerrar el alveolo. Si yo tengo un alveolo cerrado, ¿sí? Acá no puede pasar el aire para generar el intercambio gaseoso, ¿sí? De hecho, existen enfermedades, ¿sí? Que se producen en los recién nacidos, que se llama síndrome de la membrana hialina, en el cual hay reducción del surfactante, aumento de la tensión superficial, se reduce, ¿sí? El radio del alveolo, no ingresa ¿cómo se dice? Aire y no se produce intercambio gaseoso. También se produce en los pacientes enfisematosos, ¿sí? Y también se está produciendo justamente ahora en el síndrome del estrés respiratorio, que se produce como consecuencia de la rotura epitelial que produce la interacción del coronavirus, ¿sí? Eso genera obviamente que este alveolo, que debería estar semiabierto, se encuentra colapsado, no se produce adecuadamente intercambio gaseoso y de esa manera obviamente se producen las alteraciones a nivel sistémico. Muy bien. Luego, sabemos que el organismo está formado por compuestos, es decir, que de alguna manera por sustancias que interactúan o que no pertenecen al mismo, a los mismos átomos, ¿sí? Y tenemos compuestos inorgánicos y orgánicos. Los orgánicos se caracterizan básicamente
por presentar carbono, a diferencia de los componentes inorgánicos. El cuerpo lo tiene, sí, sí o sí. Dentro de los componentes orgánicos que carecen de carbono tenemos agua, sales y bases, ¿sí? Presentan enlaces iónicos y enlace covalente, a diferencia de los componentes de los compuestos orgánicos, que claramente van a formar enlace covalente y corresponden a las macromoléculas. Cuando hablamos de las macromoléculas, ¿sí?, nos referimos generalmente a las proteínas, a las grasas, ¿sí?, y a los hidratos de carbono, y corresponde aproximadamente un 43%, ¿sí?, de la formación de sustancias dentro del organismo. Sin embargo, los componentes inorgánicos son indispensables, ¿sí?, a nivel orgánico. Por ejemplo, tenemos el dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono dentro del organismo, ¿sí?, en condiciones normales, estimula justamente la ventilación. El bicarbonato, ¿sí?, perdón, el ácido carbónico y el bicarbonato, justamente de la interacción del dióxido de carbono y el agua va a salir el ácido carbónico, y en función del ácido carbónico se va a subdividir para formar, obviamente, moléculas de agua. Esto que está acá sería el bicarbonato. El bicarbonato es una sustancia, ¿sí?, de componente obviamente inorgánico, que tiende, ¿sí?, a regular la acidez del organismo, es decir, trata de captar todo lo que sean los dióxidos de carbono para evitar que el pH tienda a disminuir, y de esa manera evitar que se produzcan alteraciones a nivel enzimático o estructural. Muy bien. Otra de las cuestiones que nosotros vamos a ver en el práctico tiene que ver con, obviamente, el agua. Ya vimos que el agua tiene gran incidencia en las uniones de tipo covalente, ¿sí? Puede formar, obviamente, enlaces de característica covalente polar, ¿sí?, lo que favorecía ¿cómo se dice?, la formación de puentes hidrógeno. El agua es un gran componente solvente para sustancias de característica iónica, es decir, que en presencia de agua, la sal, el azúcar, ¿sí?, tiende a dividirse, ¿sí?, espontáneamente, y más si a esa agua, obviamente, hacemos correr, obviamente, corrientes eléctricas, ¿sí? A su vez, los puentes hidrógenos, ¿sí?, le brindan cohesión, es decir, fuerza de atracción y resistencia, ¿sí?, a los cambios de temperatura. De hecho, vamos a ver que cuando el agua pasa de un estado líquido a un estado gaseoso, ¿sí?, es decir, la evaporación del agua, tiene que ver más con la rotura justamente de estos puentes hidrógenos, que en sí mismo no son uniones, ¿sí?, y eso es lo que le da cierta resistencia para que el agua pase de alguna forma en diferentes tipos de temperatura y diferentes tipos de estados. Obviamente que el agua como solvente, ¿sí?, es en el cual nosotros vamos, como dijimos anteriormente, acá corrijan la palabra solución, ¿sí?, que le va a brindar como un medio para otro tipo de sustancia, ¿sí?, que serían la parte del soluto. Vamos a poner un ejemplo de solvente soluto, corresponde, por ejemplo, al sudor, ¿sí?, en el cual el agua, ¿sí?, le brinda, por así decirlo, un espacio, ¿sí?, en donde están albergados los solutos, que en este caso sería algo así como la parte del cloruro de sodio, y a partir, diríamos, este es un ejemplo del sudor como agua como solvente. Pero en el organismo, sin el agua, ¿sí?, y sin sus características o sus propiedades químicas, nosotros no podríamos vehiculizar los diferentes micro y macronutrientes. Eso no podría disolverse, ¿sí?, absorberse y ser utilizado como estructura y fuente energética. Por eso el agua tiene singular importancia con respecto, diríamos, de importancia a nivel sistémico, ¿sí? Cuando dentro del agua se producen divisiones, ¿sí?, tenemos sustancias hidrófilas, es decir, que se interactúan con el agua, y tenemos sustancias hidrófobas, es decir, como vemos las grasas, ¿sí?, que no pueden interactuar con el agua debido a que tienen cargas, ¿sí?, en el cual de alguna forma repelen el agua, ¿sí? Entonces, cuando pasamos, de alguna manera, cuando interactúa el soluto dentro del agua, ¿sí?, vemos que hay algunos que se disuelven con facilidad, ¿sí?, es decir, que pueden interactuar. Ya vemos que el cloruro de sodio lo puede hacer, ¿sí?, que lo que tiene que ver con el carbono lo puede hacer. Eso hace de que, de alguna forma, ¿sí?, haya interacción entre los solutos y el agua,
Sin embargo, hay otras sustancias que, por sus respectivas cargas, no pueden generar interacción con el agua, ¿sí? Y tienden a aislarse en pequeños grupos o gotas, ¿sí? Que son micelas, como son las que producen las grasas y los aceites, ¿sí? Que debido a la presencia de determinadas cargas, ¿sí? Repelen al agua, ¿sí? Y se agrupan en pequeñas gotas. Muy bien. Yendo a toda velocidad, ¿sí? Me gustaría terminar para las 1, ¿sí? Vamos a ver si llegamos para esa hora, ¿eh? Ya falta poquito. Bueno. Muy bien, otra de las cuestiones importantes a destacar, ¿sí? Que, como dijimos anteriormente, el agua es indispensable para las reacciones químicas. Actualmente, siempre se dice que hay que tomar agua, ¿sí? O sea, que hay que estar adecuadamente hidratados. Si bien no es una tarea nuestra como kinesiólogos, que en realidad lo hacen los nutricionistas, sobre todo las recomendaciones, diríamos, de agua, tenemos que entender que, como dije anteriormente, en caso de nosotros estemos deshidratados, o sea, la deshidratación en sí mismo, eso genera, si nosotros no podamos generar reacciones metabólicas, ¿sí? Dentro y fuera de la célula. Por otro lado, ¿sí? Por otro lado, se utiliza también las moléculas de agua para poder separar, ¿sí? Moléculas en la digestión. Se llama hidrólisis. La hidrólisis es lo contrario, ¿sí? De la acción de la condensación. La condensación es sacar moléculas de agua para que se unan ciertas moléculas, y lo que tiene que ver con la hidrólisis en sí misma, ¿sí? Es el proceso mediante el cual nosotros obtenemos agua, metemos en los enlaces de las biomoléculas para poder separarlas. Una de las cosas más importantes, o mejor dicho, uno de los elementos donde se produce este tipo de situación, o sea, de la hidrólisis, es en la digestión. Es decir, para nosotros podemos separar a los hidratos de carbono en monosacáridos y disacáridos, a las proteínas en aminoácidos y a las grasas en ácidos grasos. Lo que se busca, sobre todo las proteínas y los hidratos de carbono, es agregar a las macromoléculas grandes cantidades, obviamente, de moléculas de agua, y eso permite que se separe. Si nosotros, o sea, el proceso de separación de las grandes moléculas, o sea, o de las macronutrientes o de las biomoléculas, se denomina, ¿sí? Hidrólisis, que es el proceso de digestión. Digerir una macromolécula no es otra cosa que separarla en sus moléculas básicas. Entonces, ustedes saben que los hidratos de carbono están formados por monosacáridos, disacáridos, y las proteínas por aminoácidos, y las grasas por ácido graso y glicerol. Entonces, sin el agua, nosotros no podríamos generar adecuadamente la digestión, es decir, la separación de los macronutrientes, ¿sí? En pequeños micronutrientes. Si nosotros no separamos esas moléculas, ¿sí? No se puede producir el siguiente proceso, que es la absorción. La absorción, que es el pasaje desde los alimentos, o sea, de los micronutrientes, de las moléculas básicas de los macronutrientes, hacia el torrente sanguíneo. Si nosotros no digerimos, no podemos generar esa absorción. Ustedes saben que la digestión se produce principalmente en el intestino delgado. Principalmente en el intestino delgado. En menor proporción en el estómago. En el estómago no hay digestión, así no hay separación, ¿sí? Y en el intestino grueso hay de algunas biomoléculas como las vitaminas y demás. Pero la digestión se produce específicamente a nivel intestinal y utiliza justamente la hidrólisis, es decir, el agua, para poder separar. Ahora bien, dentro de otras características del agua, tenemos que el agua puede absorber, ¿sí? O liberar gran cantidad de calor a partir de justamente la temperatura. Es decir, cuando el agua empieza a subir de temperatura, son los puentes hidrógenos, ¿sí? Que se van separando, ¿sí? A medida que aumenta la temperatura. Esto determina, ¿sí? Es decir, las moléculas en sí mismas, las moléculas están en constante movimiento. Vamos a partir de eso. Ustedes saben que las moléculas están formadas por la unión entre dos átomos. Eso determina que, de alguna forma, el agua, ¿sí? Sea un protector contra la temperatura. ¿Por qué?
¿sí? Primero que nada porque cuando aumenta la temperatura, ¿sí? El agua, ¿sí? De alguna forma absorbe eso, ¿sí? ¿Y de qué manera absorbe la temperatura el agua? Generando, ¿sí? Sobre todo, liberación de los puentes hidrógenos. Es decir, que lo que hace la temperatura a medida que aumenta es ir separando las moléculas de agua, pero en sí mismo, ¿sí? Las moléculas de agua mantienen baja, ¿sí? Bajo movimiento, eso sería lo que sería la energía cinética. Eso hace que el agua pueda absorber, ¿sí? Los cambios de temperatura de una forma progresiva y paliativa, ¿sí? Entonces, cuando empieza a aumentar posteriormente, ¿sí? Posteriormente, después de varios minutos, la temperatura y ya se agotaron los puentes hidrógenos, recién en esa situación el agua pasa de un estado gaseoso, ¿sí? A un estado gaseoso, ¿sí? Esto es lo que se denomina un mecanismo de enfriamiento, es lo que utiliza justamente, o el sistema que usaban anteriormente los autos, porque ahora hay justamente líquidos refrigerantes, ¿sí? Entonces, anteriormente justamente se le colocaba agua al auto, ¿sí? Ya que el calor que emitía justamente el motor, ¿sí? Iba a ser de alguna forma paliado, rompiendo los puentes hidrógenos y manteniendo de alguna manera la cinética dentro del agua. Ahora, en nuestro organismo, ¿sí? Claramente, si nosotros vamos adecuadamente hidratado, las temperaturas, ¿sí? Sobre todo las temperaturas que tienden a aumentar, como obviamente los calores que se producen en las etapas de verano y demás, ¿sí? Hace que esa elevación de temperatura sobre el organismo no tenga ningún impacto, no tenga un impacto fuerte, siempre y cuando nosotros estemos adecuadamente hidratados o el cuerpo presente adecuada cantidad de agua. De esa manera nosotros tenemos que el agua nos protege de alguna forma del impacto del calor, ¿sí? Y nosotros obviamente vamos perdiendo, vamos liberando, vamos generando sudor a partir de la transformación del agua que se va perdiendo, ¿sí? A partir de sus puentes de hidrógeno y no de sus enlaces covalentes. Eso va a ser otro de los elementos que vamos a responder en el cuestionario. Y claramente, ¿sí? El agua forma parte de los lubricantes del organismo, ¿sí? Es decir, que para constituir, para nosotros formar líquido lubricante, como ser, por ejemplo, el líquido sinovial, tiene gran componente acuoso, ¿sí? De grandes moléculas de agua. Ustedes saben que el líquido sinovial lo que hace es justamente revestir, mojar, ¿sí? Valga la redundancia, lubricar a las diferentes articulaciones. Muchas personas por ahí consultan, no, o no, le van a decir, diríamos, me hace ruido las articulaciones cuando camino. Bueno, evidentemente hay baja producción de líquido sinovial, ¿sí? Hay que ver la influencia que tiene el agua con la formación justamente de líquidos lubricantes a nivel del organismo, específicamente a nivel de las articulaciones. Muy bien, y por último, ya para finalizar, tenemos lo que serían las mezclas, ¿sí? Que fíjense que dice combinación de elementos, ¿sí? Químicos que pueden ser de la misma característica o compuesto cuando son de diferentes tipos de átomos, ¿sí? Hay una unión, una atracción, ¿sí? Pero no de forma de compartir electrones, ¿sí? Y es lo que se da a nivel generalmente atmosférico. Y presentamos tres tipos de elementos. Soluciones, ¿sí? Que es lo que acabamos de ver, lo que corresponde al agua, los coloides y las suspensiones, ¿sí? Cuando hablamos de los coloides, ¿sí? Hablamos sobre todo de aquellos elementos que se encuentran dentro de una solución, o sea, dentro de de una plataforma, ¿sí? Acuosa. Vamos a poner ejemplo la leche, y los coloides hacen referencia, ¿sí? A los solutos, ¿sí? A los solutos, que son en este caso las proteínas. Es decir, hablamos de coloides cuando nosotros tenemos una sustancia que de alguna forma, ¿sí? Dispersan el traspaso de la luz. Eso es un coloide, que se diferencia de las suspensiones, ¿sí? Como nosotros vemos acá, justamente, porque los coloides, es decir, la presencia de diferentes tipos de macronutrientes o partículas dentro de la parte líquida o acuosa, ¿sí? Los coloides tienden a mezclarse, a mantenerse, ¿sí? Dentro de lo que sería la solución. Sin embargo, cuando hablamos de una suspensión, vemos que se separan lo que sería la parte acuosa, ¿sí?
de lo que sería la parte del componente con mayor densidad. Entonces las suspensiones se diferencian de los coloides porque presentan elementos solutos, nada más que los coloides en los solutos no sedimentan, es decir, no se separan, ¿sí?, de la solución, sin embargo las suspensiones sedimentan. Esto que ustedes ven acá justamente es para poder ver el hematocrito. Lo que se hace es justamente un incremento de la velocidad en el laboratorio para separar lo que es plasma de lo que es eritrocito. Y de esa forma se cuantifica, ¿sí?, el hematocrito de una persona, que después nosotros vamos a ver los valores normales en hombres y en mujeres. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos a dejar acá, ¿sí?, vamos a cortar acá. Claramente vamos a volver a repetir, es decir, vamos a volver a... esta clase yo la voy a subir, por supuesto, con los enlaces pertinentes, y a partir de este pequeño repaso, que ustedes ya lo vienen leyendo, ya lo hablaron con el doctor, ¿sí?, ahora lo hacen conmigo, vamos a tratar de completar el trabajo práctico número 2. ¿Se entiende? Cualquier tipo, fui a velocidad máxima para tratar de no extenderme tanto, ¿sí? Cualquier pregunta, ahora cuando se corta, usted o me la hacen en el Facebook o preferentemente en la plataforma, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Profe. Bueno, Sí, gente, profe, está bien. Sí, buena profe. semana para todos y nos encontramos en la plataforma, ¿sí? Gracias, profe. Dale, Gracias, profe. un abrazo Buen fin de grande para semana. todos, Un buena abrazo. semana.